Mi nombre es Juan Carlos Morales Peña, yo soy coordinador del Semillero de Investigación, Creación Audiovisual e Interactiva, un nombre bastante pretencioso que hemos ido construyendo con los y las estudiantes del semillero, porque empezó siendo el semillero de animación, pero luego la verdad es que sí se nos empezó a quedar un poco pequeño el nombre, porque venían personas con otros intereses y bueno, también los profes fuimos desarrollando otros intereses allí que superaban, digamos, solamente el componente, digamos, o el tema de la animación, ¿vale? Como decía ahorita María del Mar, estamos acá con el profe Julio César Rodríguez, que como ustedes saben es autor de cómics. Uno, digamos, el más conocido que tiene es el cómic El Cerrado, ¿sí? Y el nuevo es El Muerto Fulgurante, sí, que también les recomiendo muchísimo para que lo compren, porque está recién salidito, hace como 2 meses más o menos. ¿Fue el lanzamiento? Abril, a finales de abril. Ah, ok, a finales de abril. La presentación de hoy la vamos a hacer un poco con un doble propósito. El primero es socializar los resultados del proyecto que estamos trabajando este año en el marco de la convocatoria de investigación, creación de Bellas Artes 2024. Entonces tiene esa primera parte, un poco de presentación de ese proceso, y la segunda parte pues va a ser el conversatorio con Julio con relación al tema, digamos, que hemos abordado en estos últimos 2 o 3 años, digamos, que ha despertado nuestras inquietudes, que es el de la expansión del cómic, el cómic digital, el cómic de no ficción, que digamos está un poco relacionado con, digamos, temáticamente entre todos allí. Estos años he descubierto, digamos, que para hablar de estos temas de memoria es importante colocar una advertencia de pronto de eso, porque nos ha pasado que muchas veces cuando hacemos estas presentaciones vemos a alguien llorar por allá, alguien que termina, digamos, también lastimado por la información, la forma como de pronto decimos algunas cosas, bajo digamos, el pretexto también de que tenemos que entender que en Colombia tenemos más de 12 millones de víctimas, o sea que somos una población que ha sido muy afectada por este conflicto, y a veces la persona que tenemos al lado es una persona que ha sido víctima o sobreviviente directa, digamos, de un acto bastante intenso, bastante fuerte. Entonces, para no hacer una presentación o una acción con daño, pues también les pedimos de pronto a las personas que están aquí, que puedan estar en esa situación, un poco como de, pues que se preparen un poco, de pronto si algunas expresiones o algún contenido pues puede llegar como a tocarlos, ¿ya? Pero de todas maneras tranquilizar, porque no es que la presentación vaya a ser fuerte o intensa, ¿no? De hecho es un proceso que lo hemos tratado de llevar muy por el lado de lo positivo. Entonces, como les decía, la primera parte es la expansión del cómic, un cómic que se llama Agosto ya no vuelve y que fue el resultado de la convocatoria del año pasado, y que realizamos desde el semillero, sintiéndonos tocadas, digamos, por un llamado que hicieron el 28 de junio de 2022 cuando se hizo la entrega del informe para la Comisión de la Verdad, ¿sí? En este informe, digamos que fue una presentación que hizo el sacerdote Francisco José de Rengifo, pues además, digamos, de lo poético que fue y de lo intenso que fue por el momento también que estábamos recién pasando, que fue el estallido social acá en Cali, veníamos de hace un par de años de una pandemia, tenía un párrafo que a mí me tocó, digamos, de forma bastante también intensa por la labor que estoy desempeñando ahorita. Ahí lo coloqué grande como para que lo pudiéramos ver. La parte clave, digamos, de pronto que nos da un contexto es la parte inicial y luego lo que está resaltado. Y dice: ¿por qué el país no se detuvo para exigir a las guerrillas y al Estado parar la guerra política desde temprano y negociar una paz integral? ¿Cuáles fueron el Estado y las instituciones que no impidieron y más bien promovieron el conflicto armado? Y después hace una lista de un montón digamos, de instituciones, de actores en este marco del conflicto, donde yo sentí un llamado particular cuando dice, bueno, ¿qué hicieron la mayoría de obispos, sacerdotes y comunidades religiosas? ¿Qué hicimos los educadores? ¿Cómo nos atrevimos a dejar que pasara y a dejar que continúe esto que nos está pasando? ¿Sí? Entonces fue un llamado en el sentido de que pues hemos vivido un conflicto desde hace muchos años y uno muchas veces vive su cotidianidad porque sencillamente, digamos, no le está tocando
de forma tan intensa o tan directa, pero desde la posición, digamos, en la que estaba en ese momento, me sentía muy llamado a tratar de hacer algo, ¿no? Entonces de allí, de ese llamado, nos surge una pregunta, además porque eso lo pusimos en contexto, obviamente, con el grupo con el que estábamos trabajando en ese momento, con el semillero, pero también con otras clases que yo tenía a cargo, como la clase de diseño 5, donde habíamos empezado ya de alguna manera a hacer algunos ejercicios o a tocar el tema. Entonces la pregunta que nos hicimos fue, ¿cómo desde el diseño gráfico podemos aportar a la paz en nuestro territorio? ¿Sí? Y fue la pregunta que motivó las respuestas que en estos años hemos venido dando, ¿sí? La primera respuesta, aquí les estoy haciendo un recuento porque pues esto es fruto de un trabajo que lleva ya casi 3 años de desarrollo, fueron las cartografías, ¿sí? Que fue un proyecto que hicimos ese 2022, donde con el grupo de estudiantes del semillero nos pusimos en contacto con la Casa de las Memorias del Conflicto y la Reconciliación de Cali, que es una entidad que está por aquí muy cerca, porque queríamos hablar un poco de qué es, pues cuál es el conflicto, cuál es nuestro papel en ese proceso, y allá fuimos conociendo unos términos, fuimos conociendo unos referentes, fuimos conociendo unos ejemplos, y nos hicieron una pregunta por el territorio, ¿sí? Cuando estábamos allá nos dijeron, bueno, pues, ¿ustedes saben cuáles son los orígenes del conflicto armado colombiano? ¿Sí? Entonces, cuando hicimos el análisis, la persona, digamos, que nos estaba guiando ese proceso, nos decían, la masacre en Mapiripán, la masacre del Aro, las violaciones de no sé dónde. Y uno se preguntaba, o ella nos decía, ¿ustedes saben dónde queda eso? ¿O dónde está ubicada tal zona de Jambaló? Bueno, todos los sitios, digamos, en Colombia donde han pasado cosas terribles y realmente no sabíamos nada, ni sabíamos si estaban en el norte, en el sur, en el occidente, en el oriente. Y entonces nos empezamos a cuestionar un poco por eso y nos preguntaron cuál es su territorio. Y en ese mapeo que empezamos a hacer, pues cada uno colocaba su barrio, de donde venía, y también la mayoría no sabíamos dónde quedaba nada, ni siquiera en Cali. O sea, uno dice en Brisas de los Álamos, El Retiro, Navarro, La Fortaleza, San Carlos, La Estrella, bueno, una cantidad de sectores, de lugares que tenemos en nuestro territorio que no conocemos y que muchas veces estaban al lado, ¿sí? Entonces era increíble la forma como a veces circulamos y recorremos los espacios y no nos damos cuenta, pues, de lo que pasa y de los conflictos que están allí. Entonces, con el grupo nos propusimos hacer un ejercicio de tratar como de cartografiar nuestros territorios y de preguntarnos por qué es eso del territorio y cuáles son nuestros territorios. Y bueno, porque como es un resumen también, hicimos a la par un proceso, digamos, como de pensarnos qué podíamos hacer para reflejar un poco, para entender, porque estos ejercicios que estamos haciendo sobre todo tienen ese propósito de más que de un producto de creación al final, es el proceso de reflexión que ese producto posibilita. Hicimos un ejercicio de recorrer varios lugares, de hacer unas derivas por varios territorios, hacer derivas virtuales en los casos que no podíamos, y ahí fuimos viendo también el concepto de la otredad, ¿sí? Entonces nos pusimos el ejercicio de, bueno, pues vamos a tratar de imaginarnos quiénes son esas otras personas que están en el espacio, y desarrollamos el proyecto Cartografías, que básicamente era hacer caricaturas o pequeñas animaciones de personajes inspirados en las autorrepresentaciones nuestras, en la percepción que tenemos de cuál es nuestro territorio y en la otredad, ¿sí? Entonces algunos de estos ejercicios nos invitaban a pensar, pues, cuál es el territorio. Para algunas personas el territorio sagrado de su casa es su habitación, ¿sí? En otras habían unas relaciones, digamos, con el territorio ancestral donde venían, porque también quizás habían sido víctimas de ese conflicto. Entonces hicimos unas primeras aproximaciones a tratar de reflexionar sobre ese tema, y construimos unas ilustraciones y que fuimos, digamos, también desarrollando utilizando los programas que queríamos aprender, porque es que ahí es donde hay, digamos, también como una condición del semillero, y es que queremos que, además de que nos ayude a pensar, pues también nos ayude a expresar, ¿sí? Entonces siempre en ese ejercicio de expresión hay una exploración también de nuevas herramientas. Y aquí, bueno, ahí se corta un poquito acá
la imagen, pero están las autorrepresentaciones de algunos de los estudiantes que estaban en el semillero, ¿sí? Hicimos estos ejercicios de exploración, de definir cuál es mi dimensión psicológica, mi dimensión física, mi dimensión social, y bueno, hicimos estos diseños de personajes para luego pasar a hacer unas pequeñas animaciones. Entonces todo en un proceso entre, como les decía, entre la reflexión un poco y la exploración también técnica. Al final cada uno de los, no sé, creo que eran 16 estudiantes en esa cohorte hizo una animación. Y el año siguiente, que fue en 2023, nos volvimos a presentar la convocatoria interna de investigación y desarrollamos un proyecto que empezó, digamos, con la inquietud de si esto que estábamos haciendo con el semillero lo podíamos llevar también a los barrios, o podríamos también tener un impacto en otras personas que no necesariamente eran las que estaban acá en procesos de formación. Y para resumirles, el resultado de esto fue un cómic que se llama Agosto ya no vuelve. Ahora les digo por qué se llama Agosto ya no vuelve. Y bueno, que tuvo, digamos, participamos con ese proyecto en varias convocatorias, la convocatoria interna de acá de Bellas Artes y también la convocatoria Estímulos, y al final desarrollamos una ilustración narrativa 360, que fue una exploración también técnica que quisimos desarrollar y que pueden buscar, digamos, en ese enlace, o, bueno, aquí también se las puedo mostrar desde acá, si quieren ahorita lo pasan. ¿Sí? No sé si alcanzan a ver. O sea, es una ilustración de realidad virtual que construimos a partir de las reflexiones que hicimos en todo este proceso. Estas ilustraciones están, digamos, más completas en el enlace, donde hay un tour también, y se pueden apreciar con estos visores que nos dimos cuenta que Google tenía un proyecto que eran los visores cardboard, se llaman, que son los visores de cartón, ¿sí? Que vienen así empacados y pues se pueden armar para ponerle, digamos, el dispositivo, y pues se los voy a rotar por si quieren ver allí de pronto el cómic, que está enlazado a otras imágenes que también estábamos haciendo, ¿no? Entonces, si ustedes ven el cómic, a ver aquí cómo me puedo mover, sí. Funciona, digamos, como una ilustración, digamos, 360, que es en este caso, pero es un cómic virtual si lo vemos desde el otro lado. Y esto tiene por aquí, bueno, en la parte de abajo, de pronto, si ustedes pudieron acceder, les aparecen también unos enlaces para pasar a otras ilustraciones, porque esto era un tour que hicimos, pero aquí no sé cómo activarlos, están en la parte de abajo, no los veo. Listo, entonces ahí lo pueden ir viendo. Entonces, bueno, ese cómic, perdón, aquí tenía que poner este también. Este cómic lo hicimos, como les decía, nos contactamos con otras entidades, fuimos a hablar con la Casa de las Memorias. En la Casa de las Memorias conocimos a unas personas que son de la Fundación Víctimas de la Cuenca del Pacífico, que nos dijeron, bueno, pues si quieren hacer este trabajo chévere y tener un impacto, digamos, en la comunidad, pues vamos a presentárselo a adolescentes de la zona donde ellos trabajan, que es la Comuna 15. Fuimos hasta allá, nos reunimos con la comunidad, primero en el Vallado, y en el Vallado nos dijeron, si ustedes quieren hacer esto en serio y quieren tener impacto, vámonos para el Retiro, porque en el Retiro es un barrio que queda ahí al lado, pero es bastante más conflictivo que el Vallado. Y allá con la población hicimos una cantidad de actividades, unos cineforos, unos clubes de dibujo, vinimos aquí a la universidad y vimos unos cortometrajes también
con la comunidad y nos pusimos a pensar sobre el territorio, sobre por qué nos maltratamos de muchas formas. Hicimos un recorrido a la visita, perdón, hicimos una visita guiada a la Casa de las Memorias, y en ese ejercicio también capacitamos de alguna forma o le dimos alguna introducción a la creación de contenidos digitales a esta población utilizando pues los recursos de Bellas Artes. Como era muy, digamos, peligroso, arriesgado hacer una deriva física por el barrio, hicimos unas derivas virtuales donde conocimos bastante bien al grupo. Y bueno, fruto de todo este proceso pues la ilustración 360 que ustedes están viendo por allí en el visor, que a lo que responde es, digamos, a una historia que al grupo del Retiro le impactó bastante cuando fue al museo, que fue la masacre de los niños en Llano Verde, ¿no? Que fue el 11 de agosto del 2021, ¿sí? Entonces, claro, por el tema de la cercanía que tenían con su sector, les pareció bastante fuerte, y con el propósito, digamos, de no generar una memoria, digamos, triste del suceso, nos pusimos a reflexionar por qué pasaba esto en Colombia, cuando no debería pasar que a unos chicos simplemente por ir a elevar unas cometas pues tengan que terminar muertos. Entonces hicimos, muertos no, asesinados. Hicimos en la ilustración lo que tratamos es como de reflejar, bueno, ahí sí, si me alejo se pierde, digamos, el efecto, pero tratamos de reflejar los momentos que vivimos con todo el grupo en todo este momento, tratando de integrar todos los territorios, así como en una especie de mensaje que dijera como que no tenemos por qué llegar a esos niveles de violencia y todos merecemos vivir la vida, que fue, digamos, como el ejercicio positivo que quisimos dejar con este trabajo. Y este año, bueno, entonces ese mismo año, fruto del trabajo no solamente salió una historia, sino que salieron varias, porque pues había muchas intenciones pues en el museo primero hay muchas historias que contar, o hay muchas historias de personas que dignificar. Entonces una historia que nos quedó fue una narración que nos propusimos de forma horizontal, y fue la que presentamos este año a la convocatoria para complementar ese desarrollo, y por eso lo llamamos la expansión del cómic, porque de alguna manera es una precuela de esa ilustración 360 que hicimos, y es, digamos, lo que estamos terminando de desarrollar este semestre. Aquí lo que ven en la pared, por ejemplo, son los personajes de ese nuevo cómic, que son representaciones de los y las adolescentes del barrio El Retiro que hicieron estudiantes de acá de Bellas Artes y que estamos trabajando, que pueden ver ustedes aquí en el cruce, ¿sí? Fue un ejercicio chévere porque además era como realmente reconocerles, entender de dónde vienen, quiénes son, por qué son así, cuáles son sus gustos, qué quieren ser cuando sean grandes. Eso, digamos, de alguna manera ayuda a construir tejido social entre ellos y nosotros. Entonces, ese es el resultado, digamos, del proceso que estamos llevando, muy a resumidas cuentas. Aquí yo tengo, digamos, como la bitácora de los diseños de personajes. Estos papelitos que están acá son la historia que estábamos contando, pero en esta bitácora, digamos, están todos los procesos que hemos llevado a cabo, y son 2 libritos de estos, pues, donde hemos hecho no solamente los dibujos, los desarrollos de los escenarios y todo, sino también como de las historias que van saliendo. Y cuando pensábamos en este ejercicio, digamos, de socializar los resultados, pues quisimos invitar al profe Julio, que también además ha acompañado todo el proceso desde el principio, dándonos asesoría o dándonos alguna orientación, ayudándonos a dirigir, digamos, varios aspectos del proyecto, porque conocimos varios términos que pienso que son los que les podrían interesar a ustedes también desde el diseño. Entonces, uno les habíamos dicho que es el tema del cómic de no ficción, o el cómic documental, o el cómic basado en hechos reales, y el otro es el cómic digital, ¿sí?, que está conectado con esta idea de la expansión del cómic. Entonces, aquí es donde empieza la parte, digamos, de la conversación con el profe Julio, y digamos, perdón, que aquí tengo que pasar de presentación a la otra, y ustedes no se dieron cuenta que cambié de pantalla, porque esta es, ¿sí? Entonces,
aquí es donde invito al profe Julio, porque queremos, digamos, un poco hablar de esto del cómic digital a partir de un manifiesto que surge en un festival de historietas, pero ya les vamos a contar eso. Entonces, Julio. Bueno, pues buenos días otra vez, gracias a Saba y a todos las integrantes del semillero por la invitación. Muy chévere hablar de estos temas y sobre todo entender cómo en lo que ya ha explicado el profe Juan Carlos, que esa idea de cómic o digamos hacia dónde se orientó el cómic no es la idea de cómic ni tradicional en términos editoriales ni tradicional en términos de contenido. Y tal vez si me pongo un poco en los zapatos del público, cuando ven esta gran ilustración y dicen, pero eso no es un cómic, yo no veo ahí un cómic o no entiendo que eso sea un cómic. Entonces también la idea ahorita es como empezar a conectar conceptos de los que vamos como traer a colación con el ejercicio pues que Saba lleva haciendo ya 2 años aproximadamente, en donde es una exploración tanto del lenguaje como del contenido. Entonces digamos que lo primero y lo que quiero traer a mención es esa idea de expandir. Entonces, primero entender que estamos en un universo de medios, un universo de lenguajes también, que son verbales, que son icónicos, que mezclan estímulos entre el sonido, la imagen, y en ese universo de contenidos y de medios en los que vivimos, o lo que se llamaría el reparto cultural, hay una esferita más o menos pequeña, más o menos grande, que es esto que entendemos como cómic. Sin embargo, a veces uno va a una librería y no ve una sección de cómics, sino que ve una de novela gráfica. Y abre un libro y dice, ¿esto es un cómic? ¿No es un cómic? ¿Qué es esto? Entonces digamos que lo primero, entender que toda esta idea de expansión básicamente tiene que ver como con una suerte de límites autoimpuestos, o unos límites que se han generado dentro de la creación de los medios, o en esta repartición pues, de los medios, hasta dónde llega cómic. Y si esto es cómic, o si esto ya es audiovisual, o si esto es cómic y es multimedia, que es como el lugar de conflicto en el que a veces nos encontramos. Entonces, pensando un poco en el lugar en el que estamos, a veces hacemos como unos vínculos entre lo que es la literatura y el cómic, o lo que es el cine y el cómic. Digamos que mi aproximación teórica, ha habido muchos paralelismos entre lo que es la teoría del cine, que también deriva de la teoría de la fotografía, algunos aspectos, y que se meten en la teoría del cómic como tal. Entonces también es normal encontrar como unos puntos límites o unos puntos de encuentro, que ahorita que hablamos del manifiesto, pues creo que también van a encontrar algunos puntos de contacto con otros medios o con otras tecnologías. Yo les hago una pregunta, levanten la mano los que piensen, bueno, no sé si ya lo vieron todo, ¿quiénes piensan que esto que está allí es un cómic? Bueno, solo 2, 3, 4. Para el resto entonces suponemos, o no sé si no lo han visto, pero entonces el resto suponemos que no es un cómic. Entonces, ¿qué podría ser eso que circulamos? ¿Las gafas? Sí, lo de las gafas. Yo lo vería como una experiencia entre cine expandido. Es más parecido al cine expandido. Porque pues normalmente estábamos como habituados a que lo que implica imagen es más desde las artes visuales o multimedia, que el cómic se ve más como algo que se puede leer o entender, y como son imágenes sueltas, se siente más como un paisaje visual que un cómic, pues es como lo que siento. Bueno, de eso es lo que queremos conversar, un poco ponerlo en discusión. Entonces claro, ahí está bueno lo que nos menciona Adrián, en la medida de que qué es lo que nosotros entendemos por cómic. Entonces, hay una suerte de definiciones, esto igual son muy viejas, son cosas de los años 70, cosas de hace 54 años, en donde se pensaba el cómic desde el medio, un poquito conectado con la charla anterior, que a veces el medio nos define tanto el mensaje como lo que entendemos del contenido de ese mensaje. Entonces, personas como Roman Guber o Humberto Eco hablan del cómic, claro, desde una repartición cultural en la que existía la prensa escrita, o digamos era un medio dominante, años 70, años 80, donde la televisión era como el medio masivo más grande que existía, no sabían que venía un monstruo colosal que era internet, y bajo ese contexto pues la idea de cómic cambia, probablemente por una cuestión generacional, personas como Javier, como el profe JC y yo, venimos de tener experiencia con el cómic desde los medios en prensa, desde la imagen en periódicos, en revistas y tal.
Y ustedes que son más del celu, pues conocen el cómic por Instagram, por DeviantArt tal vez, por todos estos lugares de internet o lugares especializados, por ejemplo Webtoon. Entonces hay también entender que a veces como esa idea que tenemos del medio y del lenguaje está limitada por la misma experiencia que uno tiene con esos elementos. Entonces, ¿qué pasa? Roman Huber, Humberto Eco y Javier como esa vieja escuela, desde esos lugares ubican esa definición de lo que es cómic. Sin embargo, y obviamente eso también es motivo de debate, tampoco es que esto sea, y creo que se van a dar un cuento un poco con el tema, es que hay muchas incertidumbres, y de esas zonas grises, como dice el profe, también ahí es que uno como que construye el tema. Pero una de las definiciones es como es de mediados de los 90, que es de Scott McCloud, donde él habla de imágenes o ilustraciones yuxtapuestas con un sentido deliberado. Es decir, se organizan una serie de imágenes en un mismo espacio visual y ahí ya hay cómic. Entonces, bajo esa lógica, cuando nosotros tenemos en el proyecto de Saba un cuerpo de muchas imágenes, que cada imagen narra por sí sola, y están yuxtapuestas, y de pronto no se acuerdan los conceptos pues, de diseño básico, esa idea de yuxtaposición tiene que ver con imágenes que se encuentran una al lado de la otra, o encima de la otra, o en cine cuando se habla que una imagen reemplaza a otra en el espacio visual. Entonces, bajo esa lógica, bajo esta definición, que escapa un poco de las otras definiciones que lo enmarcan más en el medio tecnológico, o en el medio de prensa, o en el medio de divulgación, pues estaremos frente a un cómic, ¿bien? Pero que igual es su punto de debate. Pensamos si es un cómic. Bajo esta definición, sí. ¿Listo? Entonces, ahí entra un tema que es como súper importante cuando hablamos del medio y que también es como ese lugar de zonas grises y de confusiones. Hay muchos términos, yo creo que hay dos términos que rivalizan mucho, que son el de cómic o historieta, que es como también ahorita más adelante hablamos de terminologías y eso también se vuelve otro tema de zonas grises. Pero uno de los temas que ustedes de pronto o se encuentran en la cultura actual es cómic y o novela gráfica. Entonces, esto que está aquí es como un ejemplo de lo que yo entiendo como cómic, y que ese cómic está, o esas clasificaciones surgen sobre todo desde los medios. Hay gente, por ejemplo, que le llama tira cómica a un libro de cómics, pero la tira cómica pues surge de la prensa, y aquí hay un ejemplo de Mafalda, de una historia autoconclusiva o una anécdota autoconclusiva en 4 viñetas y que circulaba a través de prensa entre los años 70 y los años 80. Pero tenemos, y va a ser como una especie de círculo, como su némesis, que es este que está aquí de Will Eisner, el Contrato con Dios, que es una como las primeras, de los libros que asumieron la idea de novela gráfica. Y siempre traigo esta colación, digamos, porque es importante entender que esos términos también surgen desde posiciones políticas y en relación a cómo están con el medio. Resulta que cuando Will Eisner en los años 50 era historietista, en ese momento hubo una persecución cultural y ser comiquero era como un trabajo de poca monta, era como ser como sicario o trabajar en algo pues como ilegal. ¿Y hoy? O sea, ¿cómo? ¿Y hoy? Más famoso. Entonces era como que ser comiquero era, uy, qué boleto, usted hace cómic, haga un trabajo serio, usted hace cosas para niños o cosas que incitan el delito. O sea, había como ese prejuicio. Entonces, claro, como la idea de cómic era como un producto de poca monta, que en la cultura era como hacer crucigramas, casi una cosa así, él dijo, no, nosotros somos escritores. Y trajo a colación ese término de novela gráfica para hablar de un cómic que tenía como la misma carga expresiva, narrativa y significativa de la literatura. Entonces él habla de que él hacía novelas con imágenes y habla de esto de novela gráfica y rompe también con esa lógica haciendo una historia. Ese de El Contrato con Dios es un libro de 4, o es una serie de 4 historias sobre personas que viven en Brooklyn y viven en el Bronx, como en lugares que en Nueva York era una vida muy delicada. Julio, vos que tenés experiencia, ¿cómo diferenciarías al cómic de la novela gráfica y del libro ilustrado? Que son como 3 terminologías que se manejan diferentes, pero que podría decirse que estéticamente son muy similares. Entonces, ¿cómo separarías esos 3 mundos? Pues yo creo que ahorita que veamos más cositas, no necesariamente se parecen tanto, y de hecho aquí como que lo que es, hacia donde yo es que puede haber una distinción de cómo se utiliza el lenguaje,
Pero por ejemplo, a lo que yo veo acá entre la novela gráfica y la tira, los signos con que el lenguaje se construye son los mismos: la viñeta y la imagen ilustrada, que es como la base fundacional pues, de este lenguaje. Entonces, algo que, digamos, como que quería señalar era que hay una diferencia, por ejemplo, de cómo se aborda el mismo lenguaje. Si hago una tira, que es una historia, es como diferenciar cortometraje y largometraje, pero uno no dice usted es cine y usted no es cine. Hay como esa similitud. Pero el cómic, inevitablemente en sus 130 años de existencia, 170 si nos vamos con el origen europeo, siempre ha tenido que pelear con eso, como yo sí soy como un medio exacto, pero siempre hay como que está en conflicto con otra cosa, y este caso de Will Eisner va como por ahí. O sea, él le tocaba decir que era novela gráfica porque ser comiquero era como pailo, usted no es artista. Y claro, él saca un cómic que habla de la vida en los años 50, en los años 40 en Estados Unidos, en Nueva York, y no es de ficción, no es de ciencia ficción, no es de fantasía, no es de superhéroes, sino que es una cosa muy cercana aunque es de ficción, está anclado en la realidad que a él le tocó vivir en Nueva York. Entonces es un relato como de ciudad. Y claro, él ahí rompe como esa lógica de que es que el cómic tiene que ser de evasión, o lo que decía Humberto Eco, que es una cosa de desconexión de la realidad y como una vena medio como lisérgica ahí de que me olvido de los problemas del mundo leyendo cómic, y uno se lee Contrato con Dios y se acuerda que el mundo es injusto y que hay violencia en los hogares y que hay niños aguantando hambre, y como que le cambia el chip un poco. Y lo que tenía aquí era como otros formatos. El comic book es como el más popular que nos ha llegado a nosotros, pues, que es la revista de grapas. El formato álbum, que hay como que también hay, cuando la gente habla del libro álbum, y el libro álbum ya también es un formato independiente en sí, pero en Francia era un sistema de publicación. O sea, el libro álbum era una tapadura que recopilaba cómics en formatos más grandes que un comic book. Entonces ahí también es como traer a colación que hay una diferencia entre cómo nos referimos a los formatos, pero el lenguaje finalmente sigue siendo el mismo. O sea, esa es la base. Y otro ejemplo allá, que es Winsor McCay, que eran cómics autoconclusivos de una página, era como una extensión de la tira en donde era toda una plancha contando sobre qué era cómic. Entonces digamos que todo esto va como a hablar o sobre todo de que también hay como unas distinciones sobre el formato, y ese formato también empieza a generar como puntos de debate, que es los que vamos a hablar a continuación. Bueno, entonces aquí entra un poco el manifiesto del cómic digital, que es el que pudieron acceder con el enlace al principio, ¿sí? Que se desarrolla, digamos, en una convención de cómics por allá en el año 2016 en Fumeto, Suiza, y que lo termina, digamos, consolidando un escritor ilustrador que se llama Ezra Clayton Daniels. Este es el enlace, y ese manifiesto, obviamente también aquí hago una aclaración, hay que entender que un manifiesto es una premisa, ¿no? Es un postulado, es una posición que toma un grupo de personas sobre determinado tema. Generalmente tienden a ser polémicos porque eso es lo que llegan a hacer, ¿no? A imponer una idea o a tratar de proponer una idea. Entonces la idea de este manifiesto es que lo impreso está muerto. Entonces empezar con esa frase ya es súper fuerte, ¿no? Decir, no, es que lo impreso está muerto, pero obviamente de fondo hay que leer, digamos, un poco más allá, y lo que intentan decir de alguna manera es que si bien la imprenta, los medios impresos llegaron a disrumpir, digamos, de forma disruptiva, a intervenir o a impactar en otras formas de comunicación humana, como la oralidad, ¿no? Como el dibujo, digamos, pintado en las cavernas, o los cantos, que eran otras formas como se transmitía información, o se hablaba de historias, o se cruzaba, digamos, la palabra en otros estadios, en otros entornos. Pues ese impreso llegó a disrumpir esas situaciones. Entonces, de alguna manera también la tecnología que hoy tenemos, pues viene y hace lo mismo con el cómic, ¿no? Entonces dice, bueno, si antes estaba lo impreso, pues ahora que hay otros medios y otros recursos, pues el cómic sí debería haberse impactado por esta situación, por varios factores. El primero es que finalmente las tecnologías también abaratan, digamos, ciertos procesos, digamos, productivos, si lo vemos en términos generales, y es lo que plantea el manifiesto, pero también posibilita una amplitud, digamos, como de la distribución y del consumo de los materiales, porque circulan, digamos, por medios digitales, y pues hace que llegue a más personas, es decir, es más accesible
y más asequible también. Y lo tercero, digamos, es que tiene menor impacto ambiental, ¿sí? Entonces, la apuesta por esa premisa de que lo impreso está muerto, pues se basa en estos tres fundamentos, pero hay uno adicional que es el que ellos reconocen, sobre todo donde dice que lo que amplía realmente o lo que potencia es las posibilidades narrativas que tiene este recurso, porque al yo tener la posibilidad de cruzar una historia por diferentes medios, utilizar los hiperenlaces, utilizar imágenes, utilizar sonido, sin que deje de ser cómic, porque ahí es donde está también el desafío, pues hace que el medio se enriquezca, y es la invitación, digamos, un poco a que la gente se apropie de estas posibilidades, pues para enriquecer el medio de alguna manera también, ¿no? Entonces por eso se habla como de la expansión del cómic. Algo que menciona Juan y que es chévere como tenerlo aquí presente, y es que lo que les conté ahorita de la historia del cómic está muy vinculado a la prensa y pues al papel. Entonces, de entrada también, aparte que es polémico en términos como del campo editorial en general, hay una relación histórica del cómic y la prensa. O sea, nacieron como, el cómic nació de la mano o acompañado de la prensa. Entonces, claro, ahí el manifiesto es mucho más agresivo en la medida que está diciendo todos esos 170 años que tenemos de historia, ya parémoslo y pasemos a este nuevo como nivel o esta nueva evolución, que también entender que la expansión de la que estamos hablando, y es lo que menciona Juan, hasta dónde deja de ser cómics si ya es una multimedia, o hasta dónde deja de ser cómics si ya es como animaciones yuxtapuestas. Entonces es como en esa expansión, es lo que estamos hablando, donde esos límites se cruzan y esto ya no es la idea de cómic que yo tengo, sino que se ve otro tipo de producto en el reparto cultural que yo les mencionaba al principio. Ok. Sí, digamos como que pues, esa es la premisa por la que lo sacan, y además es como en una invitación a que la gente haga más cómic digital, es decir, a que aprovechemos los medios. Y tiene varios postulados, ¿no? Tiene 4 postulados principales. El primero dice que el cómic digital debe trascender lo impreso, ¿sí? No quiere decir necesariamente que lo abandone, sino que lo trascienda, puede utilizarlo, puede combinarlo. Entonces aquí estamos viendo la obra de un artista digital que se llama Sutu, que es un australiano, y él se ha dedicado a hacer este tipo de cómics y a desarrollar también las tecnologías que hay detrás para poder reproducirlas, ¿no? Entonces esta es la historia, se llama Polaxis, y es una historia que viene en un material impreso, ¿sí? O sea, el cómic viene en un impreso, pero en la historia el personaje viene del futuro y tiene un dispositivo que se parece mucho a un celular. Entonces lo trata de llevar a uno como a que se meta en la historia, y hay ciertos elementos del libro donde solo se puede continuar la historia si yo pongo, digamos, un celular con el programa que desarrollaron para poder leer, digamos, o expandir un poco esa narración que está allí. Entonces es pues un ejemplo de cómo el cómic está trascendiendo de alguna manera, lo digital hace que se supere la idea de lo estrictamente impreso. Y como esto, pues hay un montón de recursos, ¿no? La realidad aumentada, la realidad mixta, la realidad virtual, que es uno de los casos. Polaxis. ¿De quién? Sutu, Stuart Campbell. Lo conoce, en la página de él es Sutu Eats Flies, como sutucomemoscas.com. Bien, esa idea de expansión, y ahorita también está yendo a la colación, que es un problema o al menos esto de la realidad aumentada y las nuevas formas editoriales, no es un problema exclusivo del cómic, es un problema, digamos, o no un problema, es una oportunidad que, digamos, en toda la producción editorial existe. Digamos que yo aquí voy a ser como, no abogado del diablo, pero sí voy a ser como la contraparte al manifiesto, sin decir que el manifiesto esté mal. Y es que esa idea de expansión, digamos, de las formas del lenguaje, no necesariamente, lo que, digamos, como los ejemplos que les voy a mostrar, no necesariamente escapan del producto editorial. Y uno de los referentes que tengo presente, y que de hecho lo hemos hablado varias veces con Juan, es esta obra de Nora Cruz, que se llama... Hey Matt. Siempre me olvida la palabra. En español, ¿cómo es? Un lugar familiar. Algo así creo que es. Y es un cómic documental que cuando uno ve el libro, pues el cómic está como esporádico, por decirlo así. Tiene cómic, pero tiene fragmentos como de diario,
elementos de archivo. Es como si fuera coger una película de estas documentales y volverlo un libro. Pero ella llega a un punto, y yo siempre pongo esta imagencita aquí de referente, y es que ella empieza a construir un relato con fotografías, pero con la misma lógica de juxtaposición de la que nos habla Scott McCloud. Ella cuenta una historia de un tío suyo, un tío que falleció, y el papá de ella, y es como muy denso porque cuenta que el tío falleció en la Segunda Guerra Mundial, y cuando nació el papá de ella, que nació después del fallecimiento del tío, le pusieron el mismo nombre. Entonces era como que los papás reemplazaron al hijo muerto con el nuevo hijo, y hacían lo mismo con los dos. O sea, al menor le hicieron los mismos, como las mismas ceremonias, las mismas fechas, y que ella tenía como un clon de su papá, que había sido soldado en la Segunda Guerra Mundial, era nazi. Entonces había como un conflicto ahí, como el alter ego del papá, y ella entonces empieza a jugar con las fotos del tío y del papá y las superpone, y ahí construye una narrativa con la fotografía, pero con esa idea de la juxtaposición. Entonces, como también entender que esa idea de como revolucionar el lenguaje o cambiarlo, a veces puede desde el mismo producto editorial generar cambios en el lenguaje. Y también entra como esa discusión, ¿no? Como que este cómic con realidad aumentada y con eso sigue siendo cómic, o esto, que es editorial meramente, ¿será que sigue siendo cómic? Entonces, claro que ahí volvemos como al punto de desde donde uno se ubica en términos conceptuales, ¿qué es lo que es cómic? Vale, ok, sí, pues ahora que Julio lo mencionaba, también recordé un libro que se llama Hamlet en la holocubierta, que también se lo recomiendo mucho, de Janet Murray. Ella en la presentación pues menciona, digamos, que lo que le llevó a escribir el libro o a interesarse por las narrativas en el ciberespacio, que es como el subtítulo del libro, y menciona que ella es traductora de libros antiguos. Y entonces menciona que en las traducciones que hace, muchas veces la página del libro, o sea, el párrafo de la traducción que está haciendo, es un párrafo. El resto son explicaciones de por qué utilizó algunas palabras para traducir esa parte del libro de esa manera. Y cuando ella, porque estamos hablando de los 70s, de los 80s, cuando está haciendo ese trabajo, empieza a trabajar en el MIT en Estados Unidos, con programadores, con personas que se están inventando la computación, y empiezan a desarrollar el concepto del hiperenlace, ¿sí? O del hipertexto, que puede llevar y conectar con otras cosas. Entonces es también, digamos, donde empiezan sus preocupaciones por cómo estas posibilidades de interconectar la información van a expandir, digamos, la información misma, ¿no? Entonces, pues, es digamos, como conectando un poco con este ejemplo que traes. Bueno, el siguiente punto de ese manifiesto dice que todos los cómics digitales deberían estar ajustados a su medio. Es decir, deberían estar pensados intencionalmente para el medio en el que van a ser replicados o desarrollados, ¿sí? Entonces él pone un ejemplo que yo lo voy a localizar un poco acá. Él habla de León Tolstoy, ¿no? Y habla del Guerra y Paz, del libro Guerra y Paz, si sería diferente si de pronto ese autor se hubiera pensado el medio antes que el mensaje, ¿sí? Porque pues finalmente es un libro bastante grande, ¿sí? Y de alguna manera está bajo el paradigma de que va a ser un texto escrito, ¿no? Entonces, que si sería diferente eso. Entonces no sé vos qué opinas acerca de si se debe, cuando uno piensa, cuando uno desarrolla un cómic o una obra de estas, poner o al mismo nivel o darle un nivel más alto al medio que al mensaje que el medio va a reproducir. Pues mira que con eso, volviendo como a esas categorías del cómic, o como esos medios, por decirlo así, prensa, libro, grapa y tal, yo creo que también es como las personas que hacen películas, ¿no? O sea, yo no voy a crearme la historia de, no sé, una historia que involucre 9 películas de 3 horas cada película y la meto en un cortometraje. Vemos que siempre hay como unos elementos allí que le dicen a uno cómo el medio va a determinar ciertos elementos de la obra, o si una obra se puede meter en esos medios. Y lo digo, por ejemplo, estos casos de, no recuerdo quién es. Y luego no fue serie, porque primero pensaron que fuese una película. Entonces, por ejemplo, hay un asunto de la extensión, pero también hay unos asuntos, por ejemplo, de las cualidades del medio, la famosa historia de George Lucas, que no pudo hacer las primeras 3 películas porque no existía la tecnología, y después esperó desarrollar la tecnología con ILM, la empresa que tenía,
y montaron las películas. Digamos que uno no construye el medio, pero sí dice, bueno, de lo que yo quiero contar, en qué medio se logra inscribir. Sin embargo, digamos, el manifiesto, si se lo han podido leer, plantea eso, como que es lo que uno pone primero, ¿no? La carreta a los caballos, y yo creo que la discusión, creo que no es problemática, porque a veces uno quiere explorar ese medio y después se preocupa por la historia, o al contrario, tiene una historia y busca en qué medio puede calar. Obviamente, aquí sí hay, y con lo que vos estás mencionando, hay una cosa bien compleja, y es la interactividad que ofrecen los medios digitales. También empiezan a definir metáforas visuales o sonoras incluso. Entonces, como que bueno, yo sé que voy a hacer una cosa multimedia, entonces, por ejemplo, algo que me pasó a mí con mi proyecto de maestría, que yo quería que sonara un cómic, que sonara la música punk, y al final no lo hice porque sentí que era como hacer una cosa ahí por fuera del cómic, pero si yo quería que sonara, tenía que ser una experiencia multisensorial, como con otra vaina ahí más, con otro tipo de infraestructura menos privada que es la que leer en un cómic, y ya, en términos físicos. Entonces ahí es también esa lógica de como dónde voy a publicar o cuál va a ser mi medio, pues a mí me dice cómo construyo el relato. Y un ejemplo de eso, que es este que tengo por acá, lo vamos a rifar. No sabían, ahí rifa. Un ejercicio colectivo que hicimos en el marco de Mapatintas, una actividad que se lleva a cabo en varias ciudades del país, y era cómo hacer un cómic colectivo, o cómo hacer algo que, digamos, en función de lo yuxtapuesto, de la ilustración del dibujo, permitiera contar algo. Entonces se nos ocurrió el formato del periódico. Entonces ahí volvemos como a eso. Si hay como una suerte de formato o un medio que uno, en este caso, vamos a emular, pues básicamente toda la diagramación es de periódico y la narrativa del discurso son noticias. O sea, la persona que se lo gane y se lo pueda leer completo, van a ver que es un Colombia en 100 años. Este año se conmemoran, o se ha puesto la fecha de los 100 años del cómic en Colombia. Entonces la idea era hacer un periódico 100 años en el futuro. Entonces hay como varios chistes, hay por ahí que Justin Bieber se ganó el premio a mejor novela gráfica y la novela se llama Baby. Hay un guante para aprender a dibujar, hay un sindicato de la CIA que están demandando a las editoriales. ¿Cuántos ilustradores? Fuimos 12 personas. Entonces era como un ejercicio, y fue un ejercicio, esto es un ejercicio de 2 horas. Entonces ahí es como que hay esa misma lógica como de en qué medio vamos a trabajar, y ese medio les va a dar como unas claves, tanto formales como narrativas y discursivas. Entonces es donde como que de alguna manera esto que estamos hablando no escapa solo como de la discusión del cómic digital, sino que creo que todo el ejercicio del diseño, porque uno siempre diseña pensando en cómo la forma responde al contenido y viceversa. Ok, también para que lo busquen, un cómic de este mismo autor que les mencionó ahorita, Sutu, se llama These Memories Won't Last. Es una historia muy interesante que habla de su abuelo, ¿sí? Que pierde a su abuela, o sea, pierde a su esposa, ¿sí? Y entonces él lo va a visitar un día a su casa y lo ve por allá en el techo, en el tejado subido, como arreglando algunas cosas, pero sin pantalones. Entonces dije, no, este señor ya se volvió loco. Y entonces empieza a dar cuenta, pues, de que realmente estaba arreglando algo allá, tuvo como un accidente y la forma en como lo solucionó fue quitándose el pantalón para poderse bajar. Y bueno, y después empieza unos diálogos con su abuelo y le empieza a contar un montón de historias, pero en esos diálogos él empieza a ver que algunas cosas se van borrando de la memoria de su abuelo cuando quiere volver a ellas y no puede. Entonces él hace un cómic sobre esas conversaciones que tienen, pero lo interesante del cómic, que ustedes lo buscan allí, es que si yo lo dejo quieto, la imagen se va desapareciendo, ¿sí? Entonces es una sensación simplemente que provoca en uno. No sé si allí de pronto se vaya a notar tan, pues digo, es como por la calidad de la proyección, pero si uno deja quieto el cómic un rato, la imagen se va desapareciendo y solo hasta que lo vuelve a mover, la imagen vuelve, ¿sí? Ahí ya creo que se está desapareciendo, o sea, como el efecto, pues, de ese sombreado. Entonces, pues es una forma de esta gente de decir, bueno, sí, miren aquí, esto es una experiencia, una cosa súper sencilla, pero
pues que a la vez, cuando uno la descubre por primera vez, dice como que o sea, que crack este man inventarse ese pequeño detallito, esa sutileza. Aquí una cosa con este cómic, que creo que tiene como ya 6 años que lo publicaron, Sí. 6 o 7 años, y hay una organización en Estados Unidos, que es los premios Will Eisner, pues, nombrados por este autor que les contaba, y son como los premios Oscar del cómic en Estados Unidos. Ellos tienen una categoría que es cómic digital. Este se lo ganó hace 6 años. Yo esperaba, cuando encontré ese el cómic así revolucionario, otros formatos, otras experiencias, y al año siguiente el que ganó era un cómic que era un PDF subido en un sitio web. Claro, que esa es la discusión un poco que hablábamos, que si eso es un cómic digital, de pronto, no sé, subir un PDF a una página web. Albert Montes dice que sí, que todo lo que está en... De Julio. Yo no sé, es que yo no sé qué es cómic. Pero lo que veo es que como que dentro de esa misma como categorización que le da como una institución como esta, dice todo eso es cómic digital. Y lo vale, digamos, en la medida que es juxtapuesto, que es narrativo, que es dibujado, pero digamos aquí es un proceso más de la multimedia y el otro es un PDF, o sea, el mismo cómic impreso subido en un sitio web. Entonces creo que no. Sí, porque a mí me parece que no, en el sentido de que finalmente en el manifiesto no hablan de la forma como es hecho, sino la forma como se aprovecha para distribuirlo, ¿ya? Porque finalmente también podríamos decir que un libro impreso también, o un cómic impreso, pues hecho en un programa digital, también tiene un componente digital, pero pues finalmente... O cualquier cosa que se escanee termina siendo digital, entonces... También, ¿ya? Entonces, pues de acuerdo, digamos, como al manifiesto, pues digamos como que estaría en duda esa postura allí. Pero obviamente, bueno, el otro punto, o los otros puntos sí tratan de hacer respetar, digamos, las líneas o ¿cómo se llama esto? Los apoyos, los fundamentos de lo que es un cómic, porque dice que no debe tomar el control temporal de el espectador o de la persona que está viendo el cómic. Sí, porque si yo tengo un contenido, pero resulta que ese contenido solamente va en un sentido de movimiento o de apreciación, pues finalmente yo no estoy teniendo el control que sí puedo tener en un libro, ¿no? Entonces, el postulado número 3 es eso, que un cómic digital no debe tomar el control temporal de las personas. Por eso en el proyecto, digamos, también nosotros permitimos que pueda viajar, pasar adelante, devolverse, sin que eso, pues, porque uno una película le puede ir hacia atrás, pero pues pierde, digamos, como el sentido narrativo o de alguna manera la forma de reproducirlo. Bueno, y también apuntar que esos manifiestos, o como estática, también es lo que mencionaba Juan al principio, es una posición que uno toma respecto a algo. Porque claro, cuando nosotros hablamos de, por ejemplo, el cine, y lo que acabas de mencionar, eso del control del tiempo básicamente es que ustedes cuando ven una película, en cine tradicional, uno es víctima del tiempo en la película. Uno tiene que vérsela como la película va. En el cine tradicional, ya cuando uno está en Netflix, pues uno la para, va al baño y vuelve y se la ve, o está en YouTube y le pone 2X y se la ve en menos tiempo. Entonces esa es como el asunto del tiempo acá. En el caso pues del cómic, es algo que uno nunca tiene, o el autor o el medio no tiene el control del tiempo, pues es heredado del medio tradicional. Me gusta mucho esta secuencia de Calvin y Hobbes, de Bill Watterson, porque por ejemplo yo veo gente que la lee como en un segundo, llega y y de una. Y hay otras personas que le ven como el chiste a la narrativa, pues que es como concentrarse en cada gesto que hace Calvin, pero vuelve a estar esa vaina implícita de que el proyecto editorial, por su misma naturaleza, no te puede decir cambiar. Sin embargo, aquí por ejemplo la lectura de la imagen es pues solo icónica, o sea, solo hay un personaje, hay una ilustración y tal, pero cuando por ejemplo hay diálogos, el diálogo a veces le obliga a uno a demorarse más o a demorarse menos. Entonces como también entender que ese control del tiempo a veces también radica en el contenido. Y por ejemplo a mí me ha pasado, no sé si han hecho alguna vez ese ejercicio de leer como en parejitas un libro y uno ya acaba y el otro ahí esperando que la otra persona acabe la página para voltearla. Y ahí la experiencia del tiempo es muy distinta, porque el que acabó después se le olvida en qué iba y le toca ver qué era que trataba, y eso se vuelve una cosa como compleja allí. Pero en la medida que básicamente como esta parte del postulado, digamos, no difiere del cómic tradicional. Y de hecho también genera esas dudas si, por ejemplo, la idea de cine
cuando tenemos el control del tiempo, hasta dónde esa pérdida de control pues ya nos ubica como en otros, como por ejemplo el multimedia, donde también hay elementos que uno no controla. Sí, ya vamos, falta solamente 14 postulados. Sí. No, el último postulado es una invitación a llamar al cómic digital, básicamente bajo la idea o con el propósito de que sea fácil de ubicar. Si ustedes entran, hay una página que se llama screendiver.com, ahora la pongo, que mira, no la puse allí, pero habría sido bueno. Es una página que hizo estas personas que hicieron este manifiesto, donde se están poniendo muchos de estos cómics digitales. Y yo, digamos, he buscado en otros medios y la verdad es que es bastante difícil encontrarlos, porque son muy poco, o sea, no sé cómo circulan. Entonces mi pregunta, digamos, allí es, ¿no era que estamos desaprovechando esa oportunidad de el potencial narrativo, lucrativo, expresivo que tienen estos cómics? Porque acá en Colombia conozco muy poco cómic que se esté distribuyendo de esta forma. Y ahí hago un paréntesis para hacerle propaganda al producto nuestro, porque por ejemplo, la idea es que este producto circule un poco así. Aquí le falta el empaque, digamos, este sí, el cómic nuestro va a ser así. ¿Sí? Este es el lado A, el machote, digamos, del lado A, y este es el machote del lado B, ¿sí? Y la idea es que circule, digamos, como en una especie de tándem, donde venga obviamente va a ser un solo librito de estos, ¿no? Va a ser uno solo que tenga por los dos lados y viene el visor 3D, porque el final de esta historia, como les decía, que estamos haciendo este año es la precuela de esta ilustración que termina acá, ¿sí? Y la idea con esto, por ejemplo, es, pues, digamos, aprovechar el gancho que hablamos ahorita del impacto, pues, como de la tecnología, para vendernos, porque en el barrio están necesitando para mejorar la cancha, por ejemplo. Entonces, pues, esa es como la idea de eso. Pero, pues, sí, este es el último punto, que pues, la idea es llamarlo cómic digital, y bueno, ahí creo que tienes también algo que decir sobre eso. Entonces, volviendo como al lugar que me ubico, que es como de los conservadores, y es que el cómic pues también en su manifestación editorial ha tenido ese mismo problema de cómo llamarlo. Si se leyeron el manifiesto, hablan como de cómic multimedia o había otros, crossmedia, hay como muchos términos, y pues que el cómic impreso no ha escapado de eso, y sobre todo por una cuestión tanto cultural como de traducción. Entonces, por ejemplo, ustedes saben, pues ya conocen como el cómic japonés, supongo que lo conocen porque es lo que más se consume de hecho en Latinoamérica, como que la estadística, y de hecho por ejemplo ahorita en España los manga han tumbado todo lo que era superhéroes y eso es como como lo que más se vende, pero pues que hay términos como el fumetti, que es de Italia, el bande cine, que es de Francia, que bande cine traduce como franjas dibujadas. O sea, si uno lo fuera a traer al castellano, eso no se llama cómic, sino franja dibujada o barra dibujada. TVO, que en España por una revista que se llamaba así, y el más bonito para mí, que es los monos, que es un término que se usaba aquí en Colombia, y que de hecho todavía hay gente que dice como, no, usted dijo esos monitos. Es como un término muy vieja guardia, pero que igual, por ejemplo, El Espectador lo pudo capitalizar para una publicación de cómic colombiano. Esto es de los años 80. Entonces, como también que eso de cómo le llamamos es como un problema de un medio que como que todavía pareciera construirse. Entonces ya estaba construyéndose y ¡pah!, llega el cómic digital y ahora nos vuelve a enredar un poquito la pita en términos de aproximación como epistemológica, si lo llevamos a esos términos tan rimbombantes. Pero lo que yo voy, y más allá de eso, como que chévere, más que denominarlo, o al menos como ustedes como consumidoras y consumidores de estos medios, es como tener la experiencia, porque a veces creo que uno se sesga por cómo se llaman los medios, o cómo los dimensionamos, o hasta dónde los delimitamos. Y casos como este, o como pues el proyecto que están desarrollando en Saba, pues invita es como a usar como la riqueza de un gran ecosistema donde se atraviesa el sonido, la imagen, la yuxtaposición, y lograr algo con eso. Porque
digamos que uno de los puntos y algo que yo quería, que no lo vamos a poder hablar, pero después es un tema de debate, es que este manifiesto lo escribe gente que tiene acceso a internet y que no vive en unos contextos de violencia y que habla desde una cosmopolita digital que no es la que tenemos en Colombia. Y bajo eso, eso es un punto de debate. Claro, obviamente aquí estamos hablando de que todo el mundo tiene acceso a internet y que todo el mundo tiene dispositivos, pero también como que eso se puede coger con pinzas en la medida de que tanto todo eso es replicable en un contexto como el nuestro. Y pues, volviendo a lo que mencionaba al principio, uno no conoce el territorio, no conoce esta ciudad, y esta ciudad tiene unos lugarcitos por allá, lugarcitos digo no como en términos de menospreciarlo, sino que están como aislados de cierta manera, en donde a veces, por ejemplo, y me pasó a mí un día que no podía sacar el celular porque ya tenía como 2 manes que me estaban ahí mirando a ver en qué momento lo sacaba. Entonces ahí yo digo, yo puedo sacar un cómic y no me lo va a robar. Pero el celular sí baila. Entonces como que esas cuestiones que son de los contextos, también como ponerlas en juego con esto del manifiesto. Vale, listo. Bueno, pues aquí les dejamos la página, screendiver.com, y bueno, creo que aquí ya venía el cierre, que nada, agradecerles por haberse aguantado, digamos, hasta la 1, habernos escuchado, en un intento, digamos, de conversación que quisimos tener, y dejar de pronto también como la semilla o la inquietud para que miren este medio, digamos, esta forma de expresión que tenemos ahí tan a la mano realmente, como un camino también para ustedes, para ver si fortalecemos eso, porque realmente hemos buscado acá en Colombia y no encontré un campo por explorar. Sí, pero creo que también deriva que el editorial todavía no se ha explorado del todo. O sea, como que no hemos pasado la primaria del cómic para pasar el bachillerato. Pero hay gente que hace acelerados. Había 2 preguntas, sino que yo no quería parar. Natalia tenía una pregunta hace rato. ¿Ya no va al caso? No. ¿Y si alguien tiene preguntas? No sé. Me están preguntando por la rifa. Que no sabe la rifa. Wow. No sé. Pero la pregunta yo creo que es obvia, ¿no? ¿Cuál preguntaríamos? Si se leyeron el manifiesto. No, pues defender la postura, si para ustedes el cómic debe trascender lo impreso o qué. No sé. Yo pensaba que alguien que dijera los 4 puntos así. Bueno, no, eso es pregunta más de profe Corchado. Eso es de justifico su respuesta. Sí. ¿Qué hacemos eso o qué? ¿Sí? ¿Quién se acuerda de los 4 principios? De los 4 postulados de los pueden parafrasear y sin leer el celular. O sea, como de qué temas van los 4 principios. 3, 2. ¿Cuál es el título del manifiesto? ¿De qué estamos hablando? Entre las preguntas A, B, C y D, señale con una bolita la respuesta A. Falso verdadero. Falso verdadero. Llamarlo digital, como adaptarse al medio o pensar en el medio. ¿Quién dice los otros 2 y loco? Vea, allá, Juan David. Que trascienda lo impreso. Muy bien. Tienen que rifarlo entre los 2. Sí, ahora tienen que Piedra, papel o tijera. piedra, papel o tijera y se los lleva. Un número de 10. ¿Sí? Bueno. Ay. Bravo. Listo, entonces agradecerles por estar acá. Y bueno, esperamos que quieran seguir haciendo cómics, ¿vale? Y que, bueno, cómics digitales, no cómics digitales. Promociona Semillero, por favor. TVs. Bueno, no, los jueves, Semillero sábado, donde hacemos todo este tipo de trabajos.
1 en punto.